Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia de potencial eléctrico entre dos placas paralelas, ¿verdad? Con un campo eléctrico constante. Así que vamos a dar una pequeña definición, vamos a practicar algunos ejercicios y así vamos a desarrollar este tema. El campo eléctrico entonces, o diferencia de potencial entre dos puntos en un campo, es el trabajo que se necesita para mover una unidad de carga entre dos puntos. También podemos decir que es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico y se mide en joules por coulomb o voltios, ¿verdad? La unidad joules sobre coulomb es voltios. La diferencia de potencial también se determina multiplicando la intensidad del campo eléctrico, del cual hablamos en un video anterior, por la distancia que se mueve contra el campo. Y podemos ver la fórmula, ¿verdad? Que es la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia que hay entre las placas paralelas. Vamos a ver la fórmula de una forma más detallada. La fórmula es diferencia de potencial igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia en la que están separadas las placas. Habíamos dicho que V es la diferencia de potencial y su unidad son los voltios. E es la intensidad del campo eléctrico y está en Newton multiplicado por Coulomb, y D es la distancia de separación entre las placas. Y aquí podemos ver un pequeño gráfico de dos placas paralelas, entre ellas hay un campo eléctrico, hay una distancia y el campo eléctrico se mantiene de manera constante. Hagamos un primer ejercicio. Dice dos placas paralelas están separadas por una distancia de 0.3 metros o 3 centésimas de metro. La intensidad del campo que hay entre ellas es de 2500 newtons sobre coulomb y nos preguntan cuál es la diferencia de potencial. Bueno, planteamos los datos, ya saben que esa es nuestra fórmula, y decimos, no conocemos la diferencia de potencial. Tenemos la intensidad del campo eléctrico, que es 2500 newton sobre coulomb, y tenemos una distancia de 0.3 metros. La fórmula ya habíamos dicho que era la diferencia de potencial multiplicado por el campo eléctrico y la distancia de separación de las placas. Vamos a analizar un poco cómo nos van a quedar las unidades. El campo eléctrico está dado por Newton sobre Coulomb y la distancia está en metros. Si multiplicamos Newton por metro me quedan joules, y Joule sobre Coulomb es igual a voltios, así que por ahí las unidades nos van a ir quedando voltaje. Así que bueno, sustituimos los valores. ¿Quién es E? Es 2500 newton sobre coulomb, lo expresamos. ¿Quién es D? Es 3 centésimas de metro. Y si nosotros hacemos la multiplicación en la calculadora, vamos a encontrar que nuestra diferencia de potencial es de 75 voltios. Hagamos un ejemplo número 2. Aquí nos preguntan cuál es la distancia. Por lo tanto, habría que despejar de esta fórmula. Si dos placas paralelas están separadas y el campo eléctrico entre ellas es 1800 newton sobre coulomb y la diferencia de potencial es 120 voltios. Planteamos los datos que nos dan diferencia de potencial y nos dan la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es la distancia. Planteamos la fórmula, que es diferencia de potencial es igual a intensidad de campo eléctrico por distancia. Despejamos de aquí. La intensidad del campo eléctrico está multiplicando mi variable, la mando a dividir. Y me queda voltaje sobre intensidad de campo eléctrico. Sustituimos los valores y bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, al sustituir los valores decimos 120 voltios entre 1800 newton sobre coulomb y esto nos va a dar como resultado 0.06 metros, ¿verdad? Que es la distancia. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, primero que nada se cancelan aquí los coulomb, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que joules es newton por metro, aquí está arriba, y el newton se cancela con newton y solo me queda la unidad de metro. Continuando con el ejercicio número 3, dice el enunciado: la carga positiva de 7.6 por 10 a la menos 6 coulomb experimenta una fuerza de 2.3 por 10 a la menos 3 newton. La pregunta inicial es: ¿cuál es el valor de la intensidad del campo eléctrico? Y también nos preguntan qué valor tiene la diferencia de potencial, considerando que la distancia entre las placas paralelas es de 0.04 metros o 4 centésimas de metro. Organizamos nuestros datos para saber qué tenemos y qué buscamos. Buscamos la intensidad del campo, buscamos la diferencia de potencial y tenemos la fuerza a la que está sometida esta carga. Y la distancia de separación entre las placas es 0.04 metros. Aplicamos la fórmula, ¿verdad?, de la intensidad del campo eléctrico, que es la fuerza entre la carga. Sustituimos numéricamente estos valores. La fuerza es 2.3 por 10 a la menos 3 y la carga es 7.66 por 10 a la menos 6 coulomb, para encontrar una intensidad de campo eléctrico de 300.26 newton sobre coulomb. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta, que es la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces la fórmula ya la tenemos planteada aquí, es voltaje igual a la intensidad del campo eléctrico, que lo acabamos de encontrar, multiplicado por la distancia de separación entre las placas. Hacemos una sustitución numérica dentro de la fórmula. La intensidad del campo eléctrico es 300.26 newton sobre coulomb, multiplicado por la distancia de separación, que es 0.4 metros. Si hacemos la multiplicación, ya nosotros conocemos que newton por metro sobre coulomb es igual a voltios, así que aquí nos quedan las unidades en voltios y nos queda una diferencia de potencial de 12.01 voltios. No me resta más que agradecerles por su atención. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita de las notificaciones, compartir este conocimiento con sus amistades. Espero que estén bien y que Dios les bendiga.